¿Qué tal amigos de Factor Miedo? ¿Cómo están? Soy Mario y pues aquí trayéndoles un nuevo video. Hoy les traigo unas historias de un programa de hace mucho tiempo de allá de México que se llama La Mano Peluda. Son 4 casos que les traigo y les espero lo disfruten. Y recuerden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con sus amigos y a disfrutar el video, amigos, y cuídense mucho. Bien, vámonos a Ixtacalco, don Ramón Santiago. ¿Cómo está, don Ramón? ¿Qué tal, don Ramón también? Bienvenido, Tocayo. Somos tocayos. Juan Ramón Sáenz. A sus órdenes. Nosotros somos del estado de Hidalgo, de allá especialmente de cerca de Tula Hidalgo, somos municipio de Huichapan. Ah, ok. Entonces, en este lugar, la ranchería donde vivió mis abuelos y mis bisabuelos, y entonces mi papá nos contaba un relato. Siempre nos andaba contando cositas así de relatos de esos, pero especialmente me impactó mucho porque inclusive mi papá fue hasta testigo de parte del relato. Sí. Sucede que una familia que vivía abajo digo abajo porque viven en una como peña, sí, en donde pasa un camino real que pasa por un río, sí, y en la parte de arriba es una meseta muy grande que le llaman la mesa. Sí. Entonces, la familia que vivía ahí vivía actualmente, que es la familia de mi abuela, un primo hermano está ahora viviendo ahí. En ese lugar, vivía mi padre y era joven. Yo le digo, estoy allá por el año de 1914-15. Entonces, mi papá nos platicaba que una vez a la familia que vivía abajo, a unos 100 metros abajo, les sucedió esto. El abuelo, que se había quedado ya viudo, vivía en su cuartito, y en otros cuartos vivían las demás familias, ¿verdad? Los otros hijos, ya con sus esposas, en fin. Pero el abuelito se quedaba en su cuarto, y entonces, normalmente, y un buen día, en la mañana se levantaban 5:30, a veces de gente muy tempranera, se bajan a sacar los animales para llevarlos a dar agua al río, y luego ya llevarlos al potrero, en fin, a pastar. Sí. Ese día se levantaron temprano, como siempre, 5:30, 5:45, en fin, y luego ya, en eso iban a sacar los animales, cuando llegaron unas personas por el camino real, corriendo por ahí, les dijeron, oiga usted, ¿qué pasó, don fulanito? Era el papá de un muchacho que ahora está en los Estados Unidos, ¿verdad? Que al ser grande como un servidor, ¿verdad? Pero ya le hablaron, a ver, joven, está su papá por allá en la cama, ¿cómo lo fueron a botar por allá en la milpa, allá arriba en la planicie, en la mesa? ¿Cómo que mi papá está en la mesa? No, señor, ¿cómo? Sí, dice, ya está sentado en la cama, dice, ahí tapado con las cobijas, está muriéndose de frío. Ahí al pasar nosotros ahí por el camino real, dice, lo vimos ahí como a unos 30, 40 metros ahí sobre la conector y cama. ¿Cómo es posible? Inmediatamente se asomaron allí en el cuarto del abuelo, abrieron y, pues, ¿cuál? El lugar de la cama del abuelo estaba vacía. ¿Cómo? Van corriendo, se llevaron inmediatamente peones y se fueron para allá arriba los hijos y las nueras allá van para allá arriba. Llegaron allá y el abuelo muriéndose de frío y reenojado, miren nomás donde me vinieron a botar aquí a media milpa. Bueno, total que enojado el abuelo, ya le pusieron los botines que se habían quedado allá en el cuarto, y luego ya se lo llevaron con mucho cuidado para allá abajo, desarmaron la cama, unos peones se llevaron el colchón, otros desarmaron la cama y se la llevaron, en fin, vaya, las cobijas, todo. Ya, pues, lo metieron allá, armaron la cama en el cuartito otra vez, y ya lo bajaron y le dieron ahí un té caliente, y en fin, vaya. Pues total, ya pasó el asunto. Para no hacerse la larga, don Ramón, Sí. como a los 3 meses o algo, vuelve a suceder otra vez lo mismo. Entonces, uno de los hijos, temprano, lo que hizo fue abrir el cuarto para ver al abuelo que estuviera bien.
ya se habían acostumbrado a irlo a ver temprano, que estuviera bien, que no hubiera problemas. ¿Cuál sería la sorpresa que abre el cuarto un día y abre y ve el vacío, el cuadro donde estaba la cama? Inmediatamente corrieron, mi papá ya no está, ya debe estar allá arriba, pues ya habían visto lo anterior. Ya van saliendo cuando ya venían unas personas también a visitar. Oigan, otra vez está era don Armando, era don Armando. Ya está Mandito, le decían Mandito. No, ya está Mandito allá, otra vez. ¿Cómo lo fueron a votar otra vez? No tienen vergüenza ustedes. Quieren salir a votar al abuelo, si ya no lo quieren, nosotros nos hacemos cargo de él, que ¿sabe qué? No, pero ¿cómo? Ya van otra vez, y la misma historia. Ya lo trajeron, otra vez a la vez. Tuvieron que ir a ver un médico allá al pueblo, al poblado de Tula de Chapantongo, que es el que está más cercano, y vieron ahí un doctor que había y ya lo atendió, en fin. Entonces uno de los hijos dijo, no, ahora ya no, yo voy a quedar con mi papá, porque ya no vamos a esperar a ver cómo está que alguien lo saca, pues cómo es eso, ¿verdad? Total, que pasó otra vez el tiempo, ya se les había olvidado 5 o 6 meses, ya otra vez, y pasó el tiempo, y se para el hijo un día, una mañana, ya se prende la luz, el foquito, porque el foquito, el farolito que tenían de petróleo, prende el farolito ahí, y va viendo otra vez el lugar vacío, don Ramón. Otra vez. Era la tercera vez, pero él se quedaba ahí, se quedó en el cuarto. ¿Cómo? Sí, él se quedó en el cuarto precisamente para ver que no lo sacaran de ahí, porque pensaban, alguien viene a sacarlo. Ajá. Pero sin ruido ni nada. Pues imagínense sacar colchón, cobijas, desarmar cama y sacarlo y llevarlo hasta allá arriba, a como a 1 kilómetro de distancia, subiendo todo lo que es el Camino Real y luego la planicie de la Hallada, las milpas allá de ellos, ¿no? Pues nada, señor, que ahí van volados, habló los sabrosos a los hermanos, y ahí van temprano. Entonces ya no hubo quien lo viera allá arriba en las milpas, estaba el maíz creciendo tantito, y ahí van corriendo para buscarlo por allá arriba, sí, y luego lo vieron, allá estaba la cama y el abuelo allá, otra vez sentado ahí muriéndose de frío. Era la tercera vez. No, hombre, ya fueron con los peones, bajaron la cama y otra vez lo mismo, ya lo metieron allá, lo llevaron al médico y todo eso, pero así el abuelo ya estuvo muy mal, porque esa vez ya era tiempo todavía de marzo, abril, que todavía en aquellos lugares es frío porque es parte del Valle del Mezquital, y todo eso. Entonces el abuelo pues le hizo mal, vaya, o simplemente la impresión por tercera vez de que lo habían mandado allá en medio de las milpas. Entonces al poco tiempo el abuelo murió y nadie sabe, nunca supieron jamás por qué pasó, por qué se lo trasladó algo o alguien lo trasladó a aquel lugar completito con la cama tal como estaba, con todo y cobijas, colchón, eran de esas camas de fierro, de metal, de latón, brillantes con sus bolitas y todo eso, imagínense. Y mi papá nos platicaba esto porque él intervino inclusive en la segunda y en la tercera vez, él los acompañó a traer al abuelo allá arriba. Dice, yo no me lo platicaron, dice, primero me lo platicaron y después ya a mí me tocó intervenir, que estaba en parada temprano. Cuando los vi que iban, fui a ayudarlos a bajar las cosas y a bajar al abuelo ahí, todo eso. Así pasó la cosa y el señor murió a la tercera vez que se dio. ¿Cómo? Y una cosa que pues yo digo, con el criterio de usted y de las personas que le acompañan, personas que luego le dan sus opiniones y consejos a otras personas, no me explico yo, ni mi papá explicaba, ni la gente, ese tipo de traslado así, porque le culpaban a los hijos, ¿verdad? Que sí, llevaban al abuelo a tirar por allá, pero sí, pues sí dicen, se dan, ¿cómo van a llevarlos y cómo sacábamos la cama desarmándola y cargando al abuelo? Sí, Eso es imposible. Claro, y se dan, me han platicado casos de que también están dormidos y que amanecen en el monte. Y que no, digo, lo peor es que no se dieron cuenta cuando llegaron al monte, nomás el frío los despierta. Pues sí. Pero es algo que tal vez los seres humanos del siglo XXI podamos darle una explicación dentro de unos años, don Ramón.
Pues sí, porque mi papá jamás explicó y consultaron con párrocos, con sacerdotes, Sí, que es lo que más se acostumbraba, de más confianza que se tenía, sí. todo, y dijeron que pues que no, que eso no podían saberlo ni podían decir que cómo es que se trasladó esa persona. La trasladaron con todo y cama completita a ese lugar, ahí Claro. estaba a media mil. Vaya, don Ramón, pues qué gusto saludarle y estoy a sus órdenes. Y ya por ahí le habré otro día para contarle algunas otras experiencias, don Juan Ramón. Le recuerdo que esa es su casa, don Ramón. Hombre, muchas gracias. Cuídese mucho. Igualmente, y por ahí nos veremos, y felicidades por el programa. Muy amable, señor, gracias. Hasta luego, señor. Hasta luego, buenas noches. Hola, buenas noches, Gina. ¿En dónde te encuentras? Ahorita yo me encuentro en el estado de Missouri, aquí en Estados Unidos. Yo soy trailero mexicano, pero yo trabajo para el TLC, que es las cargas de México hacia Estados Unidos. Órale. Yo tengo unas experiencias, la verdad, aquí en carretera, pues se viven muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Es un ambiente muy muy pesado, donde desgraciadamente pues un error pues te cuesta la vida, ¿no? Y hay veces que en ocasiones pues ese tipo de incidentes pues causan ese tipo de apariciones, ¿no? De reacciones. Sí. A mí me pasó hace aproximadamente 6 años. Esto pasó en la ciudad de Querétaro. Yo iba por una pista de cobro llamada ya Chichimiquillas, así le conocen, o así le conocemos por así que los traileros. Iba bajando una de las puestas que se encuentran ahí, son aproximadamente como 3 o 4 puestas. Y al bajar una de las puestas, era de día, por cierto. Sí. Es raro, ¿verdad? Porque pues estas cosas se ven, yo creo que en la noche. Y yo alcancé a ver, así como a aproximadamente como 20 metros de distancia hacia delante de mí, a una persona. Era un indio, ¿verdad? Tenía un plumaje grande, era una especie como de, no sé, no sabría cómo explicar, pero él era un indio con un penacho enorme de plumas. Y pues haz de cuenta que yo lo vi y me llamó mucho la atención porque fijó su mirada hacia mí, y a mí me dio como una especie de miedo, ¿verdad? Obviamente uno siempre ve personas en la carretera, gente que pues anda vendiendo productos y cosas de ese tipo, gente que anda caminando, que pide radio, ¿verdad? Pero este señor me llamó mucho la atención porque andaba vestido como si fuera algún evento de algún tipo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues yo continué por mi camino, pero en todo el trayecto de ese viaje que fue de Querétaro hacia Nuevo Laredo, me llamó la atención porque, pues no sé, yo iba pensando en todo el camino, la verdad que se me olvidó comer, y cuando yo llegué a mi línea, pues le platiqué a uno de los traileros viejos, ¿verdad? Esas veces que te reúnes, tomas café con los colegas, y ese chavo me comentó, mira, yo soy de Querétaro, fíjate que ahí existe un indio llamado Conín. Sí. Dije, Conín, a cara, y dije, pues a lo mejor me está cotorreando, no sé. Dice, le digo, ¿y ese qué onda? O sea, ¿qué lo patrocina o qué? Me dice, no, es una leyenda muy famosa en Querétaro. Digo, no me digas. Dice, sí, yo soy de Querétaro, te voy a advertir lo que te va a pasar. A ti te van a pasar 3 accidentes muy grandes, muy graves. Dice, pero así como te van a pasar 3 accidentes, así te van a dar 3 cosas muy buenas, algo que no esperabas. Y dije, no, pues válgame Dios, ¿cómo? Pues resulta que cuando yo tengo mi retorno, yo iba a la Ciudad de México, y la verdad yo pasé con miedo otra vez por ahí. No, la verdad no me lo volví a tocar, no lo volví a ver, pero yo temeroso, ¿verdad?, de algún accidente, pues no echando en saco rojo sus palabras del señor, pues me sacó de onda, ¿verdad? Yo iba pensando en eso. Dije, bueno, ya llegué a México, no me pasó nada, gracias a Dios. Pero resulta que de ahí me mandan a cargar a Toluca. Sí. Estoy hablando que eso de la plática pasaron 2 días nada más. En México me mandan a cargar a Toluca y yo me pierdo me perdí hacia el cliente donde yo iba a cargar. Entonces yo me bajé de mi camión, se me hizo fácil bajarme de mi camión en un pueblo llamado Metepec.
Sí. ahí por ahí por Toluca, Sí, sí. y yo paro un autobusero y le digo, ¿sabes qué? Fíjate que estoy buscando este parque industrial, no sé si me puedas orientar. Y en lo que él me estaba orientando, prácticamente como un carro fantasma, vino y me arrolló y me aventó más de 20 metros, casi me moldeó contra el autobús. Hombre. Y la verdad fue un accidente muy grave. Estaba a punto de morir, tuve coágulos en el cerebro, tuve un daño muy fuerte en la pierna. Sí, estuvo fuertísimo. A tal modo que me lograron pues pensionar, ¿verdad? Por parte del seguro. Sí. De ahí pasé 10 meses en sillas de ruedas y con los pronósticos de que mi vida hasta ahí vaya, mi mundo el trailero, mi trabajo, hasta ahí se acabó. Y yo dije, pues qué mala onda, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Le platico esto a mi esposa y me dice, no, pues, quién sabe qué vendrá, ¿verdad? No te he hecho mentiras, pasaron los 10 meses que yo estuve así, en recuperación, tardé un año, Sí. en volverme a levantar, en volver a caminar. Para esto, yo antes había intentado arreglar la visa. Por Sí. ciertas ocasiones ya me la habían negado y no podía con mi visa. Ujú. Y por esta situación, no lo sé, de la nada me dijeron, ¿sabes qué? Te la vamos a otorgar. Y me dieron, por ejemplo, la visa. Muy bien. Dije, caray, o sea, la verdad es un trámite muy, muy difícil, ¿verdad? Ujú. Para muchas personas. Y dije, bueno, pues lo logré. Era algo que no me esperaba, ¿no? Yo tal vez asimilé esa situación y dije, bueno, tal vez esto es lo mejor, no es lo bueno, ¿no? Aparte de eso, un cheque de como de 500,000 pesos, así de la nada me dijo la empresa, ¿sabes qué? Ahí te va. No Wow. tenían obligación para nada, porque nunca me despidieron de mi trabajo, o sea, a mí me ponían a hacer otras cosas. Sí. Y me dijeron, ten, ahí te va. Eso es por parte de los operadores. Órale, qué Y bien. dije, caray, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿de qué se trata? Así pasó. Y ya lo dije, a lo mejor esto es una de las cosas buenas. Bueno, ya van dos, dije, vamos a ver cuál es la tercera. Bueno, no hago el cuento largo, me recupero, vuelvo a subirme a carretera y en una cuesta de Monterrey hacia Nuevo Laredo, por algo que se llama el Mamulique, en el Mamulique Federal, me quedo sin frenos. Pues me volví a voltear en esa cuesta de Laredo Monterrey Sí. y se hizo un desastre total. Gracias a Dios no me pasó nada, o sea, yo pude recuperarme en cuestión de días Ujú. y no pasó nada. Para esto, 3 días después, me entregan a las escrituras de mi casa. Salí ganador en un sorteo del Infonavit y me entregaron las escrituras de mi casa. Wow. Y dije, caray, o sea, ¿cómo? Ya no les debo, no, ya no nos debes. Y dije, no puede ser. Bueno, así pasó. Y lo volví a asimilar como la segunda cosa que me iba a pasar. Pasaron como 3 años después de ese segundo accidente. Y para ese entonces yo ya estaba elaborando aquí hacia los Estados Unidos. Y resulta que en una de las carreteras que van de Tennessee hacia Kansas, que es la carretera número 30, a mí me chocan por atrás. De la nada vino un camión, me choca por atrás y Ujú. me saca de la carretera y me vuelve a voltear. Qué Y bárbaro. dije, ay, qué caray, me volvieron a voltear, gracias a Dios, pues no fue mucho el daño, me tuve por ahí fracturas de cuello y espalda y varios golpes, Ujú. y me quedé sin trabajar como 6 meses, ¿verdad? Más o menos dejé de trabajar como 6 meses en los que me volví a recuperar. Ujú. Pues yo pensando, era prácticamente como un niño, pues ahora esperando mi premio, ¿verdad? O Yo, sea, la verdad, ya se te está haciendo ya lo vicio. tomaba como, sí, ya se me hacía vicio, o sea, como que
me decía en la vida, ¿no? Te doy un accidente y te doy una recompensa. Ok. Pues prácticamente me pasa ese accidente. Me vendieron una casa muy barata, demasiado barata. Ajá. Casi me la regalaron. Sí. Y de esa racha que estuve mal, te hablo de muy mal, o sea, de vivir en casa rentada, de vivir con el carro descompuesto. Haz de cuenta que la vida me cambió por completo, o sea, fue algo que a mí me platicaron. Lo más raro de esto es que yo me volví a encontrar a este señor. Era muy difícil volvernos a topar porque pues ya estábamos en caminos separados, pero bueno, aquí en este trabajo pues, te encuentras muchos colegas, ¿verdad? Que tienen tal vez años de no ver. Y él me comentó, ¿qué onda? Ya te pasaron las 3 cosas, ¿verdad? Él no tenía manera de comunicarse conmigo, no teníamos amigos en común, ni siquiera nos teníamos en Facebook, o sea, nada que ver. Y él me dijo, ¿qué onda? Ya te pasaron las 3 cosas, ¿verdad? Dije, caray, ¿cómo supiste? Exacto. Dice, por ahí me lo contó un pajarito. Yo ya, como te comento, ya me tenía contacto con él. Él me adivinó. Sí. Y sí, dije, la verdad, sí, mira, me pasaron estas 3 cosas y estas 3, los premios, ¿no? Los puse así. Sí. Aparte, pues, de otro cheque que me dio el seguro que también se esperaba, ¿verdad? Y sí, es algo que es una leyenda viviente tal vez para la gente queretana, o sea, desconozco la verdad quién es el Conín, a qué se debe, pero no sé si hay más gente que me pueda orientar. A mí me gustaría escuchar tal vez que a alguien más le pasó, porque pues es muy raro, ¿no? Y pues muy suerte, pero muy padre a la vez. Te digo, aquí en la carretera sí se viven bastantitas cosas que pues ahora sí que luego con su mayor tiempo les puedo platicar tantas historias que nos pasan aquí en la carretera. Gracias por estar con nosotros. Lorena, ¿cómo le va? Bien. Bienvenida, Lorena. Gracias. A sus órdenes. No, pues lo que pasa es que yo antes jugaba a la Ouija. ¿Sí? Y resulta que yo andaba con un chavo. Ajá. Y sospechaba que ese chavo andaba con una chava. Ajá. Perdón, Lorena, ¿con qué intención jugaba usted a la Ouija? ¿Por pura curiosidad, por juego o por alguna intención especial? No, pues o sea, porque yo quería saber, o sea, que me dijera si era cierto que andaba con una chava. Ajá. Y le pregunté, o sea, la compré y le pregunté. Sí. Que si, primero le dije que si quería jugar conmigo. Y me dijo que sí. Después le dije que si ese chavo andaba con alguien, y me dijo que sí. Y yo le pregunté que si la muchacha tenía teléfono, y me dijo la Ouija que sí. Y le dije que si me podía dar el teléfono. Sí. Y me empezó a dar unos números y los apunté en un papel. Y le pregunté que cómo se llamaba y me dijo que Nayeli Ortiz. Entonces yo dejé la Ouija en el momento que me dio el teléfono y fui a hablar por teléfono. Sí. Y al momento de marcar me contestó un señor y le dije buenas tardes, y me dice el señor buenas tardes. Le digo, disculpe, ¿se encuentra Nayeli Ortiz? Y me dice, sí, dice, ¿quién la busca? Y dice, le dije yo, les digo, una amiga. Y dice, ¿una amiga? Y el señor se quedó callado y dice, ¿a quién busca? Y le digo, a Nayeli Ortiz. Y dice, sí, vive aquí una Nayeli Ortiz. Dice, pero lo que pasa es que es una niña de 2 años, dice, y es imposible que ella tenga amigas. Entonces, pues yo me quedé así, ¿no? Pues ahora sí quedé a 6. Y después les digo, bueno, le digo, disculpe. Y le colgué. Y después regresé y le pregunté a la Ouija que por qué me había dado ese número. Y que era una niña de 2 años, o sea, que no era una muchacha. Y me dice, la Ouija me dijo, dice, no, dice, lo que pasa es que esa niña se va a morir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo que ella se la iba a llevar. Y entonces yo le dije que no, y dejé de jugar porque pues me dio miedo. Y al otro día, o sea, guardé el teléfono, y al otro día fui y llamé, y me contestó el mismo señor, y le digo, disculpe, les digo, ¿se encuentra Nayeli Ortiz? Y el señor me dijo una grosería, y después me dice, no, dice, ¿cómo se ponen a jugar con eso? Dice, si mi hija acaba de fallecer. Dice, no tienen ustedes,
ahora sí que, o sea, consideración, y me colgó. Oiga, ¿y desde cuánto tiempo pasó para que usted volviera a hacer contacto con ella ahora por teléfono? ¿Con quién? ¿Con la ouija? No, con los papás de la niña. Lo que pasa es que yo traía al otro día enseguida le llamé. Ajá. Para volver a preguntar por esa niña. Sí. Y me dijeron que ya había fallecido. Y pues me colgó el señor y pues yo me quedé así. Y yo traía el teléfono en mi cartera. Y pasó tiempo, o sea, no exactamente, no sé cuánto tiempo, pero después empecé a buscar el teléfono para volver a llamar, para ver, o sea, porque yo no puedo creer que eso me haya pasado a mí. Sí. O sea, yo lo hago como si fuera un sueño, no sé, o sea, no lo puedo creer, me pasó y no lo creo. Pero ya no encontré el teléfono y yo lo traía en mi cartera, o sea que como por arte de magia se desapareció el teléfono. Ay, ¿esto cuándo fue? Hace como 5 años, tenía yo como 16 años más o menos. Qué terrible, o sea, usted le pregunta a la ouija, ¿mi novio anda con alguien? Sí, anda con fulana de tal. Ajá, con Usted, Nayeli Ortiz y me le, dijo. y le dijo, ¿dónde la ubicarla? Ajá. Entonces va a buscarla, pero se trata de una niña de 2 años. De 2 años exactamente. Después la ouija le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar a esa niña. Ajá. Usted llama posteriormente por teléfono y le informan que esa niña había fallecido. Sí. ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por su mente? No, pues muchas cosas, o sea, me dio mucho miedo y sentí que mi sangre se me fue hasta abajo, o sea, me dio miedo. Claro. Pero, o sea, la costumbre no se me quitó y después seguí jugando con el tiempo, porque la guardé debajo de mi cama. Ajá. Y luego andaba yo, digamos, haciendo mi quehacer Sí. y barríamos y salía la ouija, era lo primero que salía, o sea, como si la ouija quisiera que yo la agarrara. Ujú, Y ya después la dejé y mi papá me la rompió. ujú. Y pues se perdió esa ouija y hasta hace poco compramos otra, pero como que esa no, o sea, como que no me gustó esa ouija porque siento que no nos dice la verdad. Ajá. O sea, no sé. Muy bien. ¿Y ahora para qué juega la ouija? Bueno, la otra vez lo hizo para saber si su novio lo engañaba. ¿Ahora? Pues Ahora, ¿para por qué curiosidad también, porque quiero seguir sabiendo cosas y pues es que hay algunas cosas que sí me has dicho que, ¿Cómo o sea, qué? verdad. ¿Cómo qué cosa le gustaría saber? Como por decirlo, le pregunté una vez que si mi papá andaba con alguien y me dijo que también que sí. Y me dijo que se llamaba una señora que se llamaba Clara. Y llegando mi papá a bromear y le digo, órale, le digo, con que tienes tu novia Clarita. Y mi papá se quedó así, se me quedó viendo, dice, ya no andes jugando eso, dice, porque eso es malo. Y les digo, le digo, entonces sí es cierto. Dice, no, dice, ya cállate. Y de ahí fue donde mi papá me rompió la tabla. Ah, ok. Vaya, bueno, pues tenga mucho cuidado, ¿eh? Y mi papá, o sea, sinceramente sí andaba con ella, porque después le caímos. ¿Y usted sabe con quién se comunicaba? ¿Yo? Ajá. Pues no, nada más le decía que con quién jugaba y me acuerdo que me decía que se llamaba Gulgi. Ajá. Y le digo, ¿te llamas Gulgi? Dice, sí. Y de hecho un día hasta en el círculo, como trae un círculo donde indica las letras, Ujú. veía yo para adentro como si tuviera un túnel. O sea, nada más un circulito así, se veía profundo para adentro. Pero, o sea, al principio como que no me daba miedo, pero eso de la niña sí, o sea, sí me aterrorizó. Vaya, pues le agradezco mucho que nos haya platicado esto, pero tenga mucho cuidado, Lorena. Bueno, Cuídese mucho y que Dios la bendiga. sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hola, buenas noches. Mira, esto que yo viví, que viví con mi familia, va a cumplir 1 año en agosto, tiene muy poquito. Tiene 2 años que llegamos a Cancún, venimos de la Ciudad de México. Estuvimos buscando una casa para poder establecernos. Rentamos una casa en un residencial de aquí de Cancún. Sí. Todo estaba perfecto. A los 15 días que nosotros llegamos a la casa, en ese tiempo mi hija tenía 1 año, iba a cumplir 1 año. Hacía 2 siestas al día y dejó de dormir. Ella no dormía durante todo el día y veíamos que empezaron a escucharse ruidos, muchos ruidos extraños, como si se cayera una olla, así como algo de metal. Estábamos, siempre que nos pasaba esto, únicamente era a la persona que me ayudaba en casa, que me ayuda en casa con mis niños y a mí, nada más. Siempre que pasaba era cuando mi esposo salía de viaje. Entonces, cuando yo le empiezo a comentar a mi esposo, él no me cree, ¿no? Entonces, llegaba yo a dudar lo que escuchábamos
y lo que sentíamos. Ajá. Una vez estando yo dormida, escuchamos que se estrelló un vidrio, como si le hubieran dado así un piedrazo o algo así, escuchamos el ¡trac! Y nos levantamos a checar la casa, pues no había nada, no había forma de que alguien entrara, ya que había vigilancia, y las casas no eran pegadas, hay espacio entre las casas, no están pegadas. Después nos vamos a México, regresamos, y cuando yo regreso, estuve una semana en México, cuando yo regreso, lo primero que entro a la casa y lo primero que detectamos Sí. es un olor como a flor de cempasúchil, Ujú. como a incienso, pero únicamente en la entrada de la casa, pero muy penetrante. Notábamos también que la puerta de la entrada era muy alta, y en las mañanas como que se hinchaba la madera, y en las noches era muy ligera la puerta. Sí. Empezamos a escuchar ruidos. Después nos prendían la televisión del despacho de mi esposo. Todo esto siempre nos empezó a pasar cuando no estaba mi esposo. La niña que me ayuda en casa me decía: señora, entró al despacho del señor porque la tele está prendida. Una vez estaba yo sentada en la sala, estaba oyendo de fondo estaba oyendo un programa de televisión, y automáticamente se empezó a cambiar la televisión. Escuchamos que nos aventaban cosas, pero siempre se escuchaba en la cocina. Nosotros cuando rentamos esa casa nunca entendimos o no nos percatamos en el momento por qué tenía sensores de movimiento dentro de la casa y tenía cámaras de seguridad, pero adentro de la casa. Ajá. Ajá, cámaras de seguridad que cuando nosotros rentamos la casa no las activamos, no nos dieron la clave, vaya. Entonces, la verdad es que nosotros hicimos el contrato. En ese tiempo no sabíamos de quién era la casa, hicimos el contrato normal. Cuando yo le empiezo a comentar a mi esposo y no me cree, una vez le digo: ¿sabes qué? Que lo que está aquí en la casa, o sea, la verdad es que yo sí necesito que, yo sí se lo comenté, le digo: es que no me crees, yo necesito que se te manifieste. Le digo, porque de verdad que es verdad. La verdad es que a mí nunca me habían espantado, nunca me había pasado nada de esto, y dudas de contarlo. Ajá. Sí. Llega mi esposo, una vez después ya de tiempo, estuvimos 3 meses en la casa. Llega mi esposo, cuando nosotros pasábamos los sensores de movimiento se activaban, pero se activaban más veces. Una vez, ya lo que fue definitivo, una vez a las 2 de la mañana más o menos, estaba yo acostada, escucho que entran a mi recámara, tenía yo una alfombra, un tapetito largo a los pies de mi cama, y yo pensaba que era mi hijo el grande. Cuando yo me despierto, me incorporo, veo a mi hija en su cuna, viendo hacia el final de mi recámara. Sí. Y entonces me levanto y me doy cuenta que las televisiones estaban prendidas de todas las recámaras de arriba. Las empiezo a apagar, pero ya con mucho miedo. Sube la persona que me ayudaba en casa, me dice: señora, las televisiones de abajo también están prendidas. Apagamos las televisiones. Le hablo a mi esposo porque todo esto, insisto, me sucedía cuando él no estaba en casa. Llega mi esposo en la madrugada, hace el recorrido en la madrugada, y le empezamos a comentar lo que pasaba. Al otro día llevan a un padre de aquí de Playa del Carmen, llevan a un padre. Entra el padre a la casa, y lo primero que hace el padre al entrar a la casa es que se escucha un portazo en la parte de arriba en la recámara. El padre seguía rezando, y el padre nos comentaba que en esa casa se había hecho un pacto con algo malo. Ajá. Pero que si nosotros decidíamos cambiarnos, pues no nos seguían ni nada, que era algo que estaba ahí en la casa. El padre le dio la bendición a todo, yo abría closets, todo. Al otro día me dice mi esposo: oye, ¿qué crees? Que el padre me mandó este mensaje. Y el padre pone en el WhatsApp, le comenta a mi esposo: señor, contacté a un padre para que puedan hacer un exorcismo en su casa. Entonces me quedé yo así, porque tenía yo, mis hijos son pequeños, uno de 6 años y mi hija que iba a cumplir 1 año. La niña entraba a su recámara y pues tenía todos los juguetes yo ahí en esa recámara de la niña. Después de que yo ya me puse también a investigar, ella veía hacia arriba, o sea, como si le hablaran. Ajá.
Sí. La niña una vez se me desmayó así sin que se pegara, sin que llorara, sin que nada, se me fue completamente la niña. Cuando la reanimamos, sus pupilas estaban dilatadas, completamente dilatadas, como negras. No nos reconocía la niña, la llevé al hospital, me la internaron en el hospital y me dijeron que no tenía nada la niña. Me preguntaron que si había sufrido una caída, que si había llorado, que si se había pegado. La niña no le había pasado nada, solamente se desvaneció. Llevamos a una persona para que hiciera como una limpia en la casa. La señora que se presentó nos comentó que efectivamente había algo, que habían hecho como que un pacto en esa casa, también nos dijo lo mismo, porque después de que el padre dio la bendición, las cosas empezaron a empeorar. En vez de mejorar, empeoraron. Entonces ya nos molestaban a cualquier hora del día, nos prendían tele, nos cambiaban las cosas del lugar. De verdad que yo sé que hay gente que no cree en esto, yo no creía en esto, pero de verdad que lo viví. Hicieron una como limpia en la casa, la verdad es que las cosas empeoraron, decidimos salirnos de la casa. El día que nos salimos, teníamos a una persona en el teléfono que nos iba diciendo lo que teníamos que hacer. Recuerdo que iba yo rezando un salmo de la Biblia y mi esposo iba haciendo unas cosas que le habían comentado que hiciera, y se nos apareció una persona, pero la verdad es que se veía como un fondo de agua, así se veía, como uno tenía como que abrir bien los ojos, se veía como un fondo de agua exactamente al lado de la cuna de mi hija. Nos salimos de la casa. Por ejemplo, ese día que nos salimos, que mi esposo empezó a hacer todo, la lavadora y la secadora se activaron solas. Después me dijeron que esta energía entraba a través de la luz, de lo eléctrico, fue lo que me comentaron. Sí. No nos dimos cuenta que en la casa, en el momento ya después que se hizo, que tratamos de investigar, la alberca de la casa estaba en forma de cruz. Nunca nos dimos cuenta, la verdad es que nosotros rentamos la casa sin saber a quién se la estábamos rentando. Sí. Cuando nosotros nos salimos, a mí se me ocurre tomar una foto de mi teléfono a la casa. Tomé una foto nada más y esa foto le fui dando zoom con mi mismo celular. Sí. Son las fotos que mandé por medio del chat, del WhatsApp. Y se alcanzan a ver en una foto donde era más la actividad que era en la recámara principal, que era la mía. Se alcanza a ver un bebé, una carita chiquita de un bebito. Mi esposo, cuando empieza a hacer todo esto, también deja su celular grabando. Sí. Y se escuchan muchos ruidos, como si gente caminara, se escucha un niño llorando cuando mi hija ya no estaba ahí. Salimos de la casa, nos tuvimos que ir a un hotel provisionalmente. Y yo iba por cosas de mis hijos, por ropa, por juguetes, por cosas de los niños. Una vez que entramos a la casa, cuando yo entré estaba todo apagado, aires acondicionados apagados, ventiladores, todo estaba apagado. Las luces se prendieron, estaban prendidas las luces cuando nosotros llegamos. Y yo traía un vestido que era pegado exactamente, pegado abajo del busto, y de abajo del busto era completamente ya caído. El vestido de verdad se me hacía como si yo trajera una crinolina, como cuando hay un ventilador, se movía completamente cuando yo caminaba. De hecho, también en las fotos que yo mando, en la parte del estacionamiento, se alcanza a ver como una calaca, como un cráneo. Uh-huh. Se ve en una de las fotos, es la más oscura, pero se alcanza a ver perfectamente. Se ven cosas. Yo de hecho las medio circulé, las fotos no están editadas. Puedo mandar la foto original y le pueden ir dando zoom. Claro. Y la verdad es que fue la experiencia que vivimos. Nunca nos había pasado nada, éramos escépticos, completamente escépticos. Sí. Pero sí fue una experiencia muy muy fuerte lo que vivimos esos 3 meses. Así es, nosotros habíamos hecho un contrato largo, únicamente estuvimos muy poco tiempo. Decidimos salirnos porque vimos que ni con la bendición del Padre, ni con lo que pueda hacer la persona, esto que habitaba ahí se iba. Y también nos dimos cuenta que ya no empezaban a respetar los horarios, que al principio empezaba en la noche o en la madrugada cuando todos estábamos dormidos. Lo más curioso es que mi hijo, el grande, nunca le pasó nada.
nunca nos comentó nada, pero mi hija, la chica, sí no dormía. Ella por lo regular hacía 2 siestas al día. Nos despertábamos a las 6 de la mañana y nos dormíamos a las 12 de la noche, todos los días. La verdad es que decidimos salirnos, después nos enteramos, aquí, bueno, Cancún es muy pequeño, después nos enteramos que efectivamente la casa, nosotros como éramos nuevos y no conocíamos, la casa tenía como que como que sí decían que había algo ahí, ¿no? Que era una casa como mala, por decirlo así. Ajá. Y la verdad es que decidimos salirnos y jamás volvimos a saber nada. Después investigamos un poco más, supimos de quién era la casa y bueno, empezamos a atar un poquito de cosas y pues decidimos salir. Obviamente las personas que les rentaron la casa no les dieron el antecedente de lo que sucedió ahí, y No. con el hecho de que ellos se hayan ido no significa que acaban con todo. Precisamente los que llegan son los que están viviendo lo terrorífico de este lugar. Una vez que ustedes dejaron de habitar este lugar, ¿conocieron o saben si alguien más rentó este sitio? No, la casa sigue sin rentarse. Ok, muy Ok. característico. No hay eso. nadie, no habita nadie. Sí. Perdón, lo que notábamos nosotros es que salíamos de fin de semana y Ajá. al regresar el domingo en la noche Sí. es cuando empezaban las manifestaciones, siempre que llegábamos a la casa, pero encontrábamos las luces de adentro prendidas, encontrábamos los ventiladores prendidos, los aires acondicionados prendidos, y sí notábamos que era cuando nosotros regresábamos Sí. de fin de semana o de dejar la casa 1 o 2 días, era cuando empezaban las manifestaciones. Cuando estábamos adentro, sí se oían muchos ruidos, se escuchaba mucho que tiraban algo en la cocina, se escuchaba mucho como si se cayera una olla, Sí. pero la verdad es que revisamos, era imposible que alguien entrara, era imposible que alguien pudiera entrar al residencial donde estábamos, y la verdad es que nunca encontramos nada. La casa de al lado incluso tampoco estaba habitada, entonces no había forma, no se escuchaban por lo menos los vecinos, o no había forma de que dijéramos, bueno, es que los vecinos hicieron ruido o algo. No había forma. Sí, por supuesto. Incluso nos comentaron que si nos hubiéramos quedado ahí mismo, iba a empezar un momento en que nos iban a empezar a aventar las cosas. Sí, Fue lo que sí nos creo. comentó una persona. Entonces la verdad es que mi esposo y yo decidimos salirnos por los niños. También nos comentaron, no sé qué tan cierto sea, nos comentaron que buscaban, bueno, como que comunicación a través de mi hija la pequeña. Ajá. Fue lo que nos comentaron. Únicamente se desmayó una vez, como que se desvaneció. No pasó nada más, obviamente ella no habla, todavía no hablaba, Sí. y no tenía forma de expresar las cosas, pero sí notábamos que como si siguiera, por ejemplo, algún pájaro o algo, sí veíamos que de repente ella estaba jugando y alzaba su carita y volteaba como que a ver algo. Sí, o sea, ella fijaba la mirada, ¿no? Como ella sí podía ver. Me imagino que sí, yo creo que sí, ella sí. ¿Qué edad tenía ella? Ella iba a cumplir 1 año apenas. Ah, muy pequeñita. Sí. Sí, era muy pequeña ella. Muy bien, y al niño de 6 años, con él no tuvieron ese contacto. Con él nunca tuvimos, exactamente nunca. Yo le pregunté, dijo, ¿ha pasado algo? ¿Has encontrado tus juguetes en diferente lugar o algo? Y me comentaba que no. Él me decía que no. Pero sí notábamos que, por ejemplo, hay veces que no sé, que quería dormir en su recámara solo, como que miedo, pero nunca nos comentó, mamá, vi algo o escuché algo. No, nunca, la verdad, nunca. Él nunca nos comentó nada de eso. Oye, Paula, ¿y los dueños de esa casa supieron qué de ellos? Sí supimos, pero la verdad es que decidimos terminar el contrato de la casa, y la verdad es que decidimos salirnos de la casa. Hoy en día estamos en una casa muy tranquila. Sí. La verdad es que no nos volvió a pasar nada de eso. Todavía el día de hoy, como que dudamos de haberlo vivido. Ajá, como que lo dudamos, no creemos. Y en el momento, por ejemplo, muchas veces, o a gente que luego me contaba cosas en el momento no da tanto miedo, sino ya cuando uno se empieza a acordar de lo que vivió, entonces es cuando dices, ay, caray, sí estuvo muy fuerte lo que pasó. ¿Piensas que es una pesadilla? Exactamente, sí, la verdad es que sí, la verdad es que terminamos, como les comento, el contrato, nos salimos de la casa y la verdad es que jamás nos volvió a pasar nada. Oye, ¿y el dueño qué dijo? La verdad es que
Mi esposo fue quien hizo terminó el contrato, nosotros ya no nos metimos en eso y lo único que hicimos fue pues trasladar todas nuestras cosas a donde vivimos hoy en día. Sí, así Paola, además de la alberca que estaba en forma de esta cruz, ¿encontraron más símbolos en la casa? No, la verdad es que no encontramos nada, ningún símbolo, nada, la verdad es que no, sí, después de que pasó esto y después de que sacamos nuestras cosas, vimos a detalle, pero la verdad es que no encontramos nada, absolutamente nada. Después nos llamó la atención y platicándolo nos llamó la atención que hubiera sensores adentro de la casa, que hubiera cámaras, etcétera, pero que en su momento cuando nosotros la rentamos, pues dijimos, bueno, o sea, no le tomamos importancia. Muy bien. Paola, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido aquí esta terrible experiencia y te agradecemos, por supuesto, la confianza. Bueno, amigos, ¿y qué les pareció estos casos? Esos 4 casos que trajimos de la mano peluda. Poco a poco les voy a ir trayendo más casos, ya que ese programa tiene muchas casos muy interesantes como estos 4. Hay varios, incluso hay uno de un muchacho que llama para contar cómo hizo un pacto con un demonio. Próximamente lo voy a traer aquí al canal. Y pues espero que hayan disfrutado mucho de este video. Pongan en sus comentarios qué les pareció y si tienen algún caso de la mano peluda o de otro programa que quizás quisieran escuchar. Si tienen alguna experiencia paranormal propia, pónganla aquí en la caja de comentarios o en el correo electrónico del canal. Pueden mandar un video, un audio escrito, y si quieren que su historia sea anónima también nosotros podemos encargarnos de solo narrarla sin poner sus nombres. Bueno, amigos, muchas gracias y se me cuidan mucho. Hasta luego.